Batalla en la mente. ¿Cómo vencer la ansiedad y el insomnio usando salmos específicos? Eran las 3 de la madrugada cuando María sintió que su corazón iba a explotar dentro de su pecho. Llevaba 4 noches sin dormir. 4 noches mirando el techo de su habitación mientras las preocupaciones la devoraban viva. Su mente era un campo de batalla donde los pensamientos no paraban de gritar, de recordarle todo lo que podía salir mal, todo lo que ya estaba mal, todo lo que nunca podría arreglar. Pensaba en las deudas, en la enfermedad de su madre, en ese trabajo que sentía que iba a perder en cualquier momento, y mientras más intentaba dormir, más despierta estaba. ¿Has estado ahí alguna vez? En ese lugar oscuro donde la ansiedad te tiene tomado del cuello y el insomnio es tu único compañero. Lo que María no sabía esa noche es que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Algo tan antiguo que ha sobrevivido miles de años, tan poderoso que ha sacado a millones de personas de ese mismo infierno mental. Y lo más impresionante es que estaba justo frente a ella, en ese libro que había heredado de su abuela y que llevaba meses acumulando polvo en su mesa de noche. Pero antes de contarte qué fue lo que encontró, necesito que entiendas algo crucial sobre la batalla que libramos cada noche cuando cerramos los ojos. La ansiedad no es solo estar preocupado. Es mucho más que eso. Es sentir que tu cerebro está secuestrado por pensamientos que no puedes controlar. Es como si alguien hubiera tomado el mando de tu mente y estuviera pasando todos los canales más terribles al mismo tiempo. Y el insomnio que viene con la ansiedad es particularmente cruel, porque justo cuando más necesitas descansar, cuando más necesitas apagar tu mente, es cuando menos puedes hacerlo. Es una trampa perfecta. Tu cuerpo está agotado, pero tu cerebro está en modo de supervivencia, escaneando peligros, imaginando escenarios catastróficos, preparándose para amenazas que muchas veces ni siquiera existen. María conocía bien esta tortura. Había probado todo lo que le habían recomendado. Técnicas de respiración que duraban 5 minutos antes de que su mente volviera al caos. Meditaciones guiadas que la hacían sentir más frustrada porque no podía concentrarse. Incluso había intentado contar ovejas como le decía su mamá de niña. Nada funcionaba. Y lo peor de todo es que durante el día tenía que fingir que estaba bien, sonreír en el trabajo, responder mensajes, hacer como si no estuviera cayéndose a pedazos por dentro. Si te identificas con esto, si alguna vez has sentido que tu mente es tu peor enemigo, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría vacía ni consejos superficiales. Es algo real, probado por generaciones, algo que funciona cuando parece que nada más puede ayudarte. Y créeme, vas a querer tener este conocimiento guardado para cuando lo necesites, ya sea para ti o para alguien que amas. Ahora, volvamos a esa madrugada donde María estaba al borde del colapso. Después de otra hora de dar vueltas en la cama, frustrada y desesperada, se levantó. Sus manos temblaban, no por frío sino por el cansancio acumulado y la tensión que llevaba en cada músculo. Caminó hacia la cocina pensando en prepararse otro té de tila que sabía que no le haría nada. Pero al pasar por su habitación, su mirada cayó sobre ese libro, la Biblia de su abuela. Lo había dejado ahí después del funeral, como una forma de mantenerla cerca. Su abuela siempre le decía que ahí estaban todas las respuestas, pero María nunca había sido muy creyente. Sin embargo, esa noche, movida por algo que no sabía explicar, quizás la desesperación, o tal vez el recuerdo de cómo su abuela siempre parecía tener una paz inexplicable, incluso en los momentos más difíciles, tomó el libro. Lo abrió sin rumbo fijo, dejando que las páginas cayeran donde quisieran. Y ahí estaba. Salmo 91. Empezó a leer casi sin esperanza, con esa voz interna que te dice que esto tampoco va a funcionar, que nada funciona. Pero algo extraño sucedió en los primeros versículos. Las palabras «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente» entraron en su mente como un bálsamo.
No fue mágico, no fue instantáneo, pero por primera vez en días sintió que algo dentro de ella se movía, como si esas palabras antiguas estuvieran hablándole directamente a ese terror que la paralizaba cada noche. Siguió leyendo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Terror nocturno. Esas dos palabras describían exactamente lo que ella vivía. Alguien, hace miles de años, había sentido lo mismo. Alguien había conocido ese miedo irracional que llega cuando el mundo se oscurece y te quedas solo con tus pensamientos. Y no solo lo había sentido, sino que había encontrado la manera de enfrentarlo. María sintió algo que no había sentido en semanas. Un pequeño destello de esperanza. No era fe religiosa necesariamente, era algo más primitivo, más humano. Era la sensación de que quizás, solo quizás, no estaba tan sola en esta batalla. Esa noche María leyó el Salmo 91 completo 3 veces. Y por primera vez, en 4 noches, se quedó dormida. No fue un sueño profundo ni reparador, pero fueron 2 horas de descanso que sintieron como un milagro después de tantas noches en vela. Cuando despertó a la mañana siguiente, algo había cambiado en ella. No es que sus problemas hubieran desaparecido, las deudas seguían ahí, su madre seguía enferma, el trabajo seguía siendo incierto. Pero había una grieta en esa armadura de ansiedad que la aprisionaba. Una pequeña grieta por donde entraba algo parecido a la luz. Ahora, antes de continuar con la historia de María, necesito explicarte qué es lo que realmente está pasando aquí. Porque esto no es solo un relato emotivo. Hay algo profundamente poderoso en estos salmos específicos que va más allá de la fe o la religión. El Salmo 91 y el Salmo 23 no son oraciones comunes. Son herramientas psicológicas y espirituales que han sido usadas durante milenios precisamente para este propósito: combatir el miedo, la ansiedad y el insomnio. ¿Por qué funcionan cuando tantas otras cosas fallan? La respuesta te va a sorprender y tiene que ver con cómo está construido nuestro cerebro y cómo procesamos el miedo. Verás, cuando estás ansioso, tu cerebro está atrapado en lo que los neurocientíficos llaman el modo de amenaza. Tu amígdala, esa parte primitiva del cerebro responsable de las respuestas de miedo, está hiperactiva. Está constantemente buscando peligros, interpretando cada situación neutral como una posible catástrofe. Es por eso que un mensaje sin responder se convierte en rechazo total, que un dolor de cabeza se vuelve una enfermedad terminal en tu mente, que una mirada de tu jefe se transforma en la certeza de que serás despedido. Tu cerebro está en modo supervivencia y no puede distinguir entre una amenaza real y una imaginaria. Ahora, aquí está lo fascinante. Estos salmos funcionan como un interruptor que desactiva ese modo de amenaza. ¿Cómo? A través de algo llamado reencuadre cognitivo. Cuando lees o recitas el Salmo 91 diciendo: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tu cerebro empieza a procesar imágenes de protección, de refugio, de seguridad. Y estas imágenes no son abstractas, son viscerales, alas que te cubren, un escudo, un refugio. Tu mente, que estaba proyectando escenarios de desastre, ahora empieza a proyectar escenarios de protección. Y esto no es pensamiento mágico, es neuroplasticidad en acción. Pero hay más. Estos salmos tienen una estructura rítmica y repetitiva que funciona como una forma de meditación. Cuando los lees en voz alta, o incluso en tu mente, el ritmo de las palabras empieza a sincronizarse con tu respiración, y tu respiración empieza a regularse. Una respiración más lenta y profunda envía señales a tu sistema nervioso parasimpático, el que se encarga de calmarte, de decirle a tu cuerpo que no hay peligro inminente. Es como engañar a tu cerebro para que salga del modo pánico. Y aquí está el verdadero secreto que María descubrió en las siguientes semanas: la consistencia. Porque leer el Salmo 91 una vez te puede dar alivio temporal, pero leerlo todas las noches, hacer de él un ritual antes de dormir, eso es lo que reprograma tu respuesta al miedo. ¿Recuerdas cómo cuando eras niño y tenías miedo en la oscuridad,
¿Tus padres te decían las mismas palabras reconfortantes cada noche hasta que ya no tenías miedo? Esto funciona de la misma manera. Estás entrenando a tu cerebro a asociar la noche no con terror, sino con protección, no con amenaza, sino con refugio. María comenzó a hacer exactamente eso. Cada noche, sin importar qué tan cansada estuviera, leía el Salmo 91 antes de acostarse. Al principio su mente todavía se resistía. Había noches donde las palabras parecían no tener sentido, donde su cerebro las rechazaba porque estaba demasiado ocupado preocupándose. Pero ella persistió. Y algo empezó a cambiar gradualmente. El tiempo que le tomaba quedarse dormida empezó a reducirse, de horas a 1 hora, de 1 hora a 30 minutos. Y cuando despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, en lugar de quedarse ahí rumando sus preocupaciones, recitaba en su mente los versículos que ya se sabía de memoria. No temerás el terror nocturno. Y su respiración se calmaba, su mente se aquietaba. No siempre volvía a dormirse inmediatamente, pero dejó de tener esos ataques de pánico de las 3 de la mañana que la dejaban destrozada al día siguiente. Fue entonces cuando su terapeuta, porque sí, María también estaba en terapia, le comentó algo interesante. Le dijo que lo que estaba haciendo con los salmos era una forma de terapia cognitivo-conductual, específicamente una técnica llamada reestructuración de creencias catastróficas. María se sorprendió. No sabía que su práctica nocturna tenía un nombre científico. Pero tenía sentido. Los salmos estaban reemplazando sus pensamientos de catástrofe con afirmaciones de seguridad y protección. Ahora, déjame hablarte del Salmo 23, porque aquí es donde la cosa se pone aún más profunda. Si el Salmo 91 es el escudo contra el miedo, el Salmo 23 es el bálsamo para el alma agotada. María lo descubrió una noche particularmente difícil, una de esas noches donde el Salmo 91 no parecía ser suficiente, donde su mente estaba tan saturada de preocupaciones que necesitaba algo más. Abrió la Biblia nuevamente y encontró el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Desde la primera línea sintió algo diferente. Si el Salmo 91 hablaba de protección contra amenazas externas, el Salmo 23 hablaba de cuidado, de provisión, de guía. Y esto era exactamente lo que su alma necesitaba en ese momento. No solo protección del peligro, sino la certeza de que alguien o algo más grande estaba cuidando de ella, guiándola incluso a través de esos momentos oscuros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas palabras golpearon diferente. No negaban la oscuridad, no pretendían que el valle no existiera. Reconocían el sufrimiento, la sombra de muerte, pero declaraban que incluso ahí, en el lugar más oscuro, no estaba sola. Y ese reconocimiento de que puedes estar en el valle y aún así estar acompañado, fue lo que destrozó la última resistencia de María. Por primera vez en meses lloró. No un llanto de desesperación, sino de liberación. Todas esas noches aguantando, fingiendo fortaleza, tratando de controlar lo incontrolable, todo salió en ese llanto. Y después del llanto, sintió algo que no había sentido en tanto tiempo, que casi lo había olvidado. Paz. No la ausencia de problemas, sino paz en medio de ellos. Una quietud interna que le decía que iba a estar bien, que no tenía que tener todas las respuestas ahora mismo, que podía descansar. Y esa noche durmió 6 horas seguidas por primera vez en 2 meses. Ahora, quiero que entiendas algo importante. Esto no es magia, no es un truco instantáneo, y no estoy diciendo que los salmos reemplazan la ayuda profesional o el tratamiento médico cuando es necesario. Lo que estoy diciendo es que estos textos antiguos contienen una sabiduría psicológica profunda sobre cómo funciona la mente humana, el miedo y la ansiedad. Son herramientas que puedes usar junto con todo lo demás que estés haciendo para sanar. Y la belleza de esto es que están disponibles para todos. No necesitas dinero, no necesitas ser religioso, no necesitas nada más que la disposición de probarlos con una mente abierta. Déjame explicarte específicamente
cómo usar estos salmos para combatir la ansiedad y el insomnio. Porque hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo. La forma incorrecta es leerlos una vez, esperar que funcionen como una pastilla mágica, y cuando no pasa nada inmediato, descartarlos como inútiles. La forma correcta es crear un ritual, un hábito sagrado que le diga a tu mente y a tu cuerpo que es hora de soltar el día y prepararse para el descanso. Aquí está lo que María hizo y lo que te recomiendo hacer. 30 minutos antes de dormir, apaga todas las pantallas. Sí, el teléfono también. Este es tiempo sagrado para tu mente. Siéntate en tu cama o en un lugar cómodo con luz tenue. Lee el Salmo 91 en voz alta, despacio, saboreando cada palabra. No lo leas como si fuera un texto que tienes que terminar rápido. Léelo como si cada frase fuera un bálsamo que estás aplicando sobre tus heridas internas. Cuando llegues a las partes que hablan de protección, cierra los ojos e imagina esas alas cubriéndote, ese escudo protegiéndote. Después del Salmo 91, lee el Salmo 23. De nuevo, despacio, sintiendo cada promesa. Cuando hables del valle de sombra de muerte, reconoce tus propios valles, tus propias luchas, pero recuerda que no estás solo en ellos. Después de leer ambos salmos, quédate en silencio por unos minutos. No trates de vaciar tu mente, simplemente observa tus pensamientos sin juzgarlos. Si vienen preocupaciones, está bien. Reconócelas, y luego mentalmente repite una frase del salmo que más te haya resonado. Para María era, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Repetía esa frase como un mantra cada vez que una preocupación intentaba tomar control. Y luego, acuéstate, y confía en el proceso. No te presiones para dormirte inmediatamente. El sueño vendrá cuando tu sistema nervioso se calme lo suficiente. Lo importante es que estás creando las condiciones para que eso suceda. Ahora, sé que algunos de ustedes están escuchando esto con escepticismo. Están pensando, esto suena demasiado simple para un problema tan complejo como la ansiedad crónica. Y tienes razón en ser escéptico. Vivimos en una era donde nos han vendido soluciones complicadas para todo, donde pensamos que si algo no es costoso o científicamente complejo, no puede funcionar. Pero a veces, las soluciones más poderosas son las más simples, son las que han sobrevivido miles de años precisamente porque funcionan. María pasó de ser alguien que no podía dormir más de 2 horas seguidas a alguien que dormía 6, 7, a veces hasta 8 horas. Pasó de tener ataques de ansiedad diarios a tenerlos solo ocasionalmente, y cuando venían, tenía herramientas para manejarlos. Pero lo más impresionante no fue solo la mejora en su sueño o la reducción de su ansiedad. Fue cómo cambió su relación con el miedo en general. Antes, el miedo la paralizaba. Ahora, cuando sentía miedo, lo reconocía, lo nombraba, pero no le daba el control de su vida. Y eso cambió todo. Encontró el valor para tener conversaciones difíciles en el trabajo que había estado evitando. Pudo estar presente con su madre enferma sin que la ansiedad la consumiera. Empezó a tomar decisiones desde un lugar de calma en lugar de pánico. Y todo esto empezó con esas noches leyendo esos salmos antiguos. Ahora, quiero contarte algo que María descubrió después de varios meses de práctica constante. Descubrió que los salmos no solo funcionaban de noche. Empezó a usarlos durante el día también, especialmente en momentos de alto estrés. Antes de una reunión importante, recitaba mentalmente, «El Señor es mi pastor, nada me falta». Cuando recibía una noticia preocupante, respiraba profundo y se recordaba, «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Estos versículos se convirtieron en anclas emocionales, puntos de referencia a los que podía regresar cuando sentía que se estaba ahogando en preocupación. Y aquí está algo crucial que necesitas entender. Tu mente necesita estas anclas. Necesita frases, imágenes, conceptos a los que pueda aferrarse cuando todo lo demás parece caótico. Los salmos proveen exactamente eso.
son anclas que han sido probadas por millones de personas a través de milenios. Pero déjame ser completamente honesto contigo, porque la honestidad es importante. Hubo noches donde María leyó los Salmos y aún así no pudo dormir. Hubo días donde la ansiedad la golpeó tan fuerte que ningún versículo parecía ayudar. Y eso está bien. Esto no es un reemplazo para buscar ayuda profesional cuando la necesitas. No es un sustituto para medicación si tu doctor la considera necesaria. Es una herramienta adicional, una práctica que complementa todo lo demás que estás haciendo por tu salud mental. María también siguió en terapia, también hizo cambios en su estilo de vida, también trabajó en establecer límites saludables. Los salmos fueron parte de su sanación, no la totalidad de ella, pero fueron una parte crucial, la parte que le dio esperanza cuando más la necesitaba. Ahora llegamos al punto más importante de todo esto, el punto donde pasamos de la teoría a la transformación real. Porque puedes saber todo esto, puedes entender cómo funcionan los salmos, puedes estar convencido de que vale la pena intentarlo, pero si no tomas acción ahora mismo, nada va a cambiar. Tu ansiedad seguirá ahí, tu insomnio seguirá robándote la paz, y estarás exactamente en el mismo lugar dentro de un mes, 6 meses, un año. Entonces aquí está tu desafío. Esta noche, antes de dormir, vas a leer el Salmo 91 y el Salmo 23. No importa si crees en Dios o no. No importa si eres religioso o ateo. No importa si piensas que esto es tonto. Solo hazlo. Dales una oportunidad honesta. Y no solo esta noche. Comprométete a hacerlo por 21 noches seguidas. ¿Por qué 21? Porque ese es aproximadamente el tiempo que toma formar un nuevo hábito neurológico, el tiempo que tu cerebro necesita para empezar a crear nuevas rutas neuronales. Las primeras noches tal vez no sientas nada. Tal vez tu mente se resista. Tal vez te sientas ridículo. Pero persiste. En algún lugar entre la noche 5 y la noche 10, algo va a empezar a cambiar. Lo vas a sentir. Y para la noche 21, vas a tener una nueva herramienta que nadie te podrá quitar. Aquí está lo que sucedió después en la vida de María. Porque su historia no termina solo con dormir mejor. Una vez que empezó a descansar, una vez que la ansiedad dejó de consumir toda su energía mental, empezó a ver oportunidades que antes no veía. Su mente clara le permitió ser más creativa en el trabajo, lo que llevó a que le dieran un proyecto importante que ella había estado queriendo pero que nunca se atrevió a pedir. Ese proyecto resultó en un ascenso. Con el ascenso vino un mejor salario que le permitió empezar a pagar sus deudas. Y aunque su madre seguía enferma, María pudo estar presente para ella de una manera que no había podido antes, sin que la ansiedad saboteara esos momentos preciosos. Todo esto parece una cascada de bendiciones, y tal vez lo fue, pero no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado directo de sanar su mente, de ganar la batalla contra la ansiedad y el insomnio. Cuando tu mente está en paz, cuando puedes dormir, cuando no estás operando desde un lugar de miedo constante, tomas mejores decisiones. Ves posibilidades en lugar de solo problemas. Tienes la energía para actuar en lugar de solo reaccionar. Y la vida empieza a cambiar, no porque tus circunstancias cambien mágicamente, sino porque tú cambias la forma en que navegas esas circunstancias. Pero quiero advertirte sobre algo. Van a haber voces, tanto externas como internas, que van a intentar sabotear esto. Te van a decir que esto es demasiado religioso, o no suficientemente científico, o que es ingenuo pensar que palabras antiguas pueden ayudar con problemas modernos. Esas voces vienen del mismo miedo que te ha estado atormentando, porque el miedo no quiere que encuentres paz. El miedo prospera en el caos, en la desesperanza, en la creencia de que nada puede cambiar. No escuches esas voces, o mejor aún, escúchalas, pero no les des poder. Reconócelas como lo que son, mecanismos de defensa de una mente que ha estado operando en modo de amenaza por tanto tiempo que la paz le parece peligrosa. Es normal tener resistencia al cambio, incluso cuando es un cambio positivo. Tu cerebro está acostumbrado a la ansiedad, por horrible que suene. Es familiar, es conocida. La paz
El descanso, eso es desconocido y lo desconocido da miedo. Pero atraviesa ese miedo. Del otro lado está la vida que mereces vivir. Una vida donde el sueño es tu aliado, no tu enemigo. Donde la noche es tiempo de restauración, no de tortura. Donde tu mente es un jardín que cultivas, no un campo de batalla donde siempre estás perdiendo. María me dijo algo hace unos meses que nunca olvidaré. Me dijo, si hubiera sabido que la paz estaba tan cerca todo este tiempo, que solo tenía que abrir ese libro y leer esas palabras, me habría ahorrado años de sufrimiento. Y luego, añadió algo aún más profundo, pero quizás necesitaba llegar a ese punto de desesperación para estar dispuesta a intentar algo que mi mente racional rechazaba. A veces tenemos que tocar fondo para estar abiertos a soluciones que antes no considerábamos. Esa es una verdad difícil de aceptar, pero importante de reconocer. A veces nuestro sufrimiento nos lleva a la sanación, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque nos abre a posibilidades que nuestra arrogancia o nuestro miedo habían cerrado. Y tal vez tú estás ahí ahora mismo. Tal vez has llegado a ese punto donde estás dispuesto a intentar cualquier cosa porque lo que has estado haciendo simplemente no funciona. Si es así, no estás en el peor lugar, estás en el mejor lugar posible. Estás en el lugar de la rendición, donde sueltas la ilusión de control y te abres a la ayuda, venga de donde venga. Los salmos son esa ayuda. Son medicina antigua para heridas modernas. Son palabras que han consolado a reyes y mendigos, a santos y pecadores, a creyentes y escépticos. Funcionan no porque seas especial o porque tengas una fe inquebrantable, sino porque tocan algo universal en la experiencia humana. El miedo, la necesidad de protección, el anhelo de paz. Y todos tenemos eso, sin importar nuestra religión, cultura o creencias. Todos hemos experimentado noches oscuras del alma. Todos hemos conocido el terror de una mente que no se calla. Y todos merecemos encontrar descanso. Entonces déjame preguntarte directamente. ¿Vas a seguir sufriendo en silencio, noche tras noche, o vas a tomar acción? ¿Vas a dejar que el orgullo o el escepticismo te mantengan en prisión? ¿O vas a ser lo suficientemente humilde como para probar algo que ha funcionado para millones de personas? La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Pero quiero que sepas que la paz es posible. El descanso es posible. Una mente tranquila es posible. No en algún futuro lejano cuando todas tus circunstancias cambien, sino ahora, esta noche. Empieza con el Salmo 91. Continúa con el Salmo 23. Hazlo por 21 noches, y observa qué sucede. No te estoy prometiendo milagros instantáneos, te estoy prometiendo algo mejor. Una herramienta real que puedes usar por el resto de tu vida, cada vez que el miedo amenace con consumirte. Y ahora llegamos al final. Pero en realidad esto no es un final, es un comienzo. Un comienzo de una nueva relación con tu mente, con la noche, con el miedo. Un comienzo de una práctica que puede transformar no solo tus sueños, sino tu vida entera. Pero necesito que hagas algo por mí y por ti. Si este video te resonó, si algo en estas palabras tocó esa parte de ti que ha estado sufriendo en silencio, dale like ahora mismo. No después, ahora, porque ese simple acto de presionar un botón es tu primer paso de acción. Tu primera declaración de que estás listo para el cambio. Suscríbete al canal porque voy a seguir compartiendo herramientas como estas, conocimiento ancestral combinado con entendimiento moderno para ayudarte a vivir mejor. Y aquí está lo más importante, deja un comentario. Cuéntame tu historia. ¿Sufres de ansiedad? ¿De insomnio? ¿Has probado los salmos antes? ¿Vas a empezar esta noche? Incluso si estás en desacuerdo con algo de lo que dije, dímelo. Quiero escucharte. Tu voz importa y tu experiencia puede ayudar a alguien más que está pasando exactamente por lo mismo. Recuerda, el Salmo 91 para protección contra el miedo. El Salmo 23 para paz en medio del valle. Esta noche, antes de dormir, lee ambos. Tu mente está esperando esa paz. Dale la oportunidad de encontrarla. Nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.